Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a revisar este video para ver cómo hacer la simulación de la respuesta en frecuencia del amplificador emisor común este en el TSPICE. Bueno, aquí otra vez, como vemos, pues ya tengo la captura esquemática de nuestro amplificador con los valores del ejemplo que hemos estado viendo en clase. Colocamos el símbolo del transistor bipolar y vamos a declarar un modelo propio para el mismo. Entonces aquí colocamos algún nombre para el modelo, como puede ser pues no sé, como a los transistores bipolares se les representa con la letra Q, vamos a ponerle mi Q. Ajá. Pues ya con eso hemos dicho, esto quiere decir que este símbolo del transistor va a buscar a este modelo llamado MyQ, ¿no? Entonces ahora vamos a declarar un modelo para este transistor. Nos vamos a este icono, presionamos y ahí dice que lo que escribamos acá va a ser un comando de SPICE. Entonces para declarar un modelo el comando es .model. Ajá. El nombre del modelo, MyQ, y este modelo es el de un transistor bipolar que se identifica con las letras NPN. Entre paréntesis ponemos los parámetros del modelo y vamos a declarar en este caso la beta F que venimos usando, que es con las letras B y F, y ponemos igual a 100. Y vamos a declarar también una corriente de saturación inversa para las dos uniones del transistor. Vamos a poner pues un valor como el que indican en las hojas de datos del transistor 2N2222, que es más o menos de 1 por 10 a la menos 14. Podemos trabajar sin indicar esto, pues sí podemos, pero en ese caso si no indicamos ningún dato para este parámetro, pues el programa va a usar un valor por defecto, y el valor por defecto pues es todavía más pequeño, es de 1 por 10 a la menos 18, lo cual pues es mucho más pequeño, y eso lo que va a traer como consecuencia es que el voltaje base emisor para que circula la corriente de la polarización pues sea todavía más grande, y no sean más o menos los 0.7 que consideramos típicamente para un diodo de silicio conduciendo. Entonces por eso pues en este caso sí es conveniente indicar aquí algún valor que reduzca el voltaje aproximadamente a 0.7, y bueno, de donde lo tomamos, pues de las hojas de datos del transistor que usemos, o podríamos usar también el modelo de algún transistor comercial si es el caso, ¿no? Como en este ejemplo el análisis teórico solo nos dice que la beta F es de 100 y estamos considerando que el voltaje base emisor es de 0.7, pues por eso es conveniente declarar este parámetro para que los resultados de simulación pues queden un poco más cercanos a lo que calculamos con la teoría simple, digamos, ¿no? Bueno, pues con esto ya tenemos aquí nuestro modelo. Y bueno, como dijimos en la ocasión pasada, pues aquí a la fuente de voltaje que va a proporcionar la señal le declaramos estas propiedades AC de 1 y 0, ¿no? Amplitud unitaria, fase 0, lo cual sería pues un vector de magnitud unitaria y fase 0, ¿ok? Y esto es necesario para hacer el análisis de la respuesta en frecuencia pues por simulación, ¿no?
Bueno, pero pues también antes de correr este análisis vamos a declarar solo el comando .op para revisar el punto de operación y los datos que nos arroja este análisis, que pues son muy importantes, ¿no? Para ver que el transistor de veras esté operando en la región activa directa. Entonces siempre es recomendable declarar este análisis para verificar el punto de operación, ¿no? Bueno, entonces aquí guardamos, corremos la simulación, aparece esta ventana y bueno, como vemos acá, pues aquí tenemos este voltaje en la base, el voltaje en el emisor. Si restamos estos dos, vemos que sí es próximo a 0.7, que es lo que consideramos en el análisis teórico. Y aquí tendríamos el voltaje colector emisor, pues que es como del 0.85, ¿no? Más o menos. Y bueno, aquí ya tenemos pues una idea más o menos de qué es lo que está pasando. Parece que el transistor está correctamente polarizado, pero como les he comentado, acá en este menú de ver tenemos esta opción de Spice Error Lock y aquí nos da vemos la corriente de base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, .66, voltaje base colector menos .2, voltaje colector emisor .87 y los parámetros del modelo híbrido pi, la GM, la RP, son los que nos interesan de momento. Noten que como no declaramos ningún VAF, ningún voltaje de Early, pues aquí la RO está siendo muy gigante, ¿no? Entonces, bueno, de momento podemos ir comparando estos valores con los que calculamos por la teoría simple, que teníamos pues una GM de 50 milis por la teoría simple y una RP de 2K, pues más o menos, ¿no? Ok, ahora sí vamos a declarar nuestro análisis AC para que esta fuente de voltaje nos proporcione una señal de amplitud constante y frecuencia variable con fase 0. Otra vez esto se hace acá en simular, editar comando de simulación, análisis AC, tipo de barrido en frecuencia, pues por décadas es el más conveniente. Puntos por década, pues vamos a decirle que es 100. Frecuencia de inicio, bueno, si ustedes recuerdan más o menos lo que calculamos en la clase era que este amplificador, la frecuencia de corte inferior era alrededor de 1 kHz. Entonces, como esto va a ir reduciéndose pues a 20 dB por década, 1 kHz una década más abajo serían 100 Hz, ¿no? Y una década más abajo serían 10 Hz. Entonces, más o menos sería conveniente empezar por 100 Hz, ¿no? O 10 Hz cuando muy pequeño, ¿no? Entonces vamos a ponerle 100 Hz y que termine, bueno, vamos a poner ahorita que termine en 100 kHz. Ahorita en el objetivo de este análisis es revisar el simulador qué frecuencia de corte inferior nos da. Ok, por eso no analizamos frecuencias tan altas. Ok, pues ya está ahí. Bueno, apareció aquí este punto y coma, eso indica que se desactivó el análisis.p, pero lo podemos volver a activar, ¿no? Sustituimos el punto y coma por un punto y ya está. Ok, guardamos barra espaciadora, vemos centrado nuestro diagrama, guardamos,
corremos el análisis. Ok, y entonces donde hay que ver la respuesta del circuito, pues es acá en el nodo de salida, ¿no? Bueno, otra cosa que no he comentado, pero es conveniente en este tipo de simulaciones usar una amplitud unitaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos definido que la ganancia en voltaje es este voltaje dividido entre este. Ajá. Entonces, si este voltaje de entrada es unitario, al trazar el voltaje de salida, ya tenemos la ganancia directamente, ¿no? Ya que cualquier número que tengamos acá, si lo dividimos entre 1, pues el mismo número que tenemos aquí nos indica la ganancia, ¿no? Por esa razón es conveniente colocar una ganancia unitaria, bueno, no una ganancia, sino, perdón, una amplitud unitaria aquí, para que el voltaje que veamos acá nos dé directamente la ganancia, ¿sí? ¿Podemos colocar otra amplitud? Pues sí, sí podemos, pero en ese caso sí hay que hacer entonces la división de este voltaje entre este. Ajá. Ok, entonces pues dado que tuvimos aquí una amplitud unitaria, pues trazamos el voltaje acá y eso nos dará una idea directamente de la ganancia. Bueno, pues ahí está. Como vemos, de acuerdo con la simulación, tenemos acá en este intervalo de frecuencias, ¿no? Arriba de 10 kHz, más o menos entre 10 kHz y 100 kHz, una ganancia de 34.6 dB. Si ustedes recuerdan, en la clase calculamos una ganancia de 50, y una ganancia de 50 pues es en dB. Sí, logaritmo y esto por 20 igual a 34, digamos. Entonces acá estamos obteniendo 34.6, pues los valores están muy cercanos, ¿no? Acá está haciendo un poquito más de ganancia, pero pues no están tan dispares los valores, se pueden aceptar así. Ok, entonces acá ¿cuál sería el punto de frecuencia interesante? Pues el de la frecuencia de corte inferior, ¿no? Tendríamos que buscar entonces a qué frecuencia esta ganancia de 34.6 se reduce en 3 dB, es decir, 31.6, pues movemos aquí 31.6, pues por ahí. Ahí está, más o menos 31.6. Y tenemos 1.18 kHz, pues habíamos obtenido teóricamente 1.07 kHz. Como ven, pues también está cercano. Bueno, otra cosa que es interesante verificar aquí es que hemos dicho el amplificador es un amplificador inversor. Entonces acá donde la ganancia ya está plana, digamos aquí ya la ganancia es constante para estas frecuencias. Noten ustedes que aquí nos dice la fase, y como ven la fase es de 180 grados, ¿sí? Un amplificador inversor, como hemos dicho. Y luego que dijimos, bueno, que este tipo de redes, ¿no? Pasa altos de un solo capacitor o equivalente y una sola R equivalente. En la frecuencia de corte adelantaban la fase en 45 grados. Entonces, ¿qué fase esperamos acá en la frecuencia de corte? Pues 180 menos 45, que serían 180 menos 45, 135. Entonces aquí vamos a ver, más o menos debemos encontrar algo así en
La frecuencia de corte 31.6. Ahí está. Y tenemos 133.9 o 134 grados, entonces pues más o menos es lo que esperábamos. Ok, y como vemos aquí en el eje de fase, que es el eje vertical derecho, ahí vemos menos 90 grados. Entonces pues porque dijimos ya después, cuando esto esté aquí atenuando en esta banda que va atenuando a menos 20 dB por década, va a ir adelantando la fase 90 grados, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a tender esta? Pues menos 180 más 90, pues 90, ¿no? Se fijan ahí, 90 grados es esta línea y pues ahí va, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. Pues entonces con esto más o menos comprobamos pues nuestra ganancia. Podemos comprobar dos cosas aquí: nuestro cálculo de ganancia y nuestro cálculo de la fase, de la frecuencia de corte y de la fase. Bueno, con este tipo de análisis también se pueden hacer otras verificaciones. Podemos sustituir estos dos elementos. Recordemos que estos dos elementos son el modelo o el equivalente de Thevenin de nuestra fuente de señal, y como dijimos, ponerle 75 ohms aquí y aquí una fuente ideal pues sería por ejemplo la de el equivalente de Thevenin de un generador de laboratorio, más o menos de lo que tienen 50 ohms o 75 ohms de resistencia de salida. Bueno, si nosotros sustituimos estos dos elementos, ¿sí? Los voy a quitar y voy a poner ahora una fuente de corriente, una fuente de corriente de esta manera, ¿sí? Lo roto con control R, lo pongo aquí, y uno aquí, el circuito, aquí es el punto de entrada al amplificador. Bueno, hacia esta fuente de corriente le pongo también sus propiedades AC, amplitud unitaria, pero va a ser ahora como es una fuente de corriente, va a tener una corriente unitaria, y fase 0, o sea, corriente unitaria de 1 ampere, ¿no? Ok, 1 ampere es mucho, sí es mucho para un efecto práctico, pero esto es una simulación, de tal manera que aquí lo que tenemos es una solución numérica, no es algo que podamos hacer en un experimento de laboratorio, pero aquí sí lo podemos hacer. Esto pues, más que nada esto sería una técnica de simulación. Bueno, ¿y qué con esto? Lo que podemos hacer con esto es, al correr igual una simulación del tipo AC y variar la frecuencia de esto, vamos a ver qué cosa, que el voltaje que se levante aquí va a ser igual a la resistencia que se vea desde este punto hacia acá, ¿no? Hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué el voltaje? Bueno, pues porque aquí tengo una corriente unitaria, entonces el voltaje que se levante va a ser igual a la resistencia. ¿Por qué? Pues porque la resistencia es voltaje entre corriente. Como la corriente es unitaria, pues el mismo truco de hace un momento, no tengo que dividir entre nada, el mismo voltaje me va a indicar el valor de la resistencia en este punto. Claro que esa resistencia va cambiando y tenemos que ver la resistencia de entrada en la parte de las frecuencias útiles, donde la ganancia ya está plana, ¿sí? Por acá, como vemos, la ganancia empieza a estar plana, pues más o menos aquí, ¿no? Como de 10 kilohertz,
hacia 100 kilohertz, ¿no? Si simulo menos frecuencia, pues ya empieza a intervenir, ¿no? La frecuencia, bueno, la reactancia capacitiva de los condensadores 1, 2 y 3. Y eso nos trae corrimientos de fase y todo esto. Pero acá es más o menos en estos valores no tenemos los efectos capacitivos, pues son muy pequeños, ¿no? Como ya hemos dicho. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una simulación de 10K a 100K, que es a donde tenemos la ganancia más constante. Entonces cambiamos aquí, le decimos que empecemos ahora en 10K, que termine en 100K, y pues bueno, igual que siga calculando 100 puntos en esta década. Ok, bueno, guardamos esto. Esta curva no me interesa ya verla, es el voltaje de salida. Hace un momento sí tenía sentido, pero ahora ya nos va a interesar ver el voltaje aquí. Por eso la quito. Bueno, guardamos esto, corremos la simulación. Pues ya, ¿no? Entonces, si vemos el voltaje aquí, damos clic y pues se fijan acá, aún en este pedazo, acá el voltaje va subiéndose aquí. Acá está un poco más constante. Bueno, por defecto el análisis o aquí este simulador nos da el resultado en decibeles, entonces eso lo cambiamos dando botón derecho sobre la escala y nos vamos acá y le decimos lineal. Ok, pues ahí está. Bueno, la resistencia de entrada habíamos dicho para este amplificador es igual a el paralelo de estas dos. Ese paralelo nos da 5.76K y a su vez en paralelo con la RP del transistor, ¿no? Que está aquí entre base y emisor. Entonces recordemos, la RP es de 2K, la RTH de 5.76K, entonces tenemos que encontrar una R menor a 2K y eso teóricamente nos dio 1.48K. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues también es muy cercano, ¿no? Por acá que ya está la parte plana, tenemos 1.34K. Para 1.48 pues está bastante cercano. Ok, pues ya está. Con eso podemos verificar la resistencia de entrada. Siempre pues en la banda útil, ¿no? Donde la ganancia es constante. Ok, bueno, de la misma manera podemos verificar la resistencia de salida. Para eso lo que hacemos es colocar esta fuente de corriente acá en la salida. Entonces voy a quitar estos elementos, ¿sí? Y me voy a traer la fuente para este lado. Ahí está. Y recordemos la definición para el cálculo de R-out. Me pide que tenga la entrada a corto, entonces ahí tengo que poner un corto. Pues ahí está la entrada a corto. ¿Sale? Entonces igual este trazo ya no me interesa. Ahora voy a querer ver el voltaje que se levante aquí en el mismo intervalo de frecuencias, que es a donde funciona adecuadamente el amplificador, ¿va? Entonces guardo esto, borro esto, pues ya trazo el voltaje aquí y ahí está, ¿no?
otra vez que nos está dando por acá. Pues ahí vemos, básicamente nos está dando 1 kilo ohm, ¿no? En todo el intervalo. Acá 1.02 y acá pues un K, ¿no? Aquí un K, aquí tenemos prácticamente un K, y acá tenemos 1.012, o sea, básicamente un K. Bueno, igual esto tiene sentido. Pues sí tiene sentido, porque ¿qué es lo que está pasando? La resistencia de salida, teóricamente, pues es esta RC, que está aterrizada para señales, ¿no? Porque aquí está el VCC, en paralelo con la RO del transistor. Y bueno, la resistencia de carga no es parte del amplificador, eso es lo que está alimentando el amplificador. Entonces, la resistencia de salida es RC en paralelo con la RO del transistor. Como en este caso no tenemos ningún voltaje de Early, pues la resistencia de salida del transistor, la RO del transistor, pues es infinita. Con lo cual, pues en efecto, la resistencia de salida del ampli, pues básicamente RC, aunque si tuviéramos un BAF, pues sí, ¿no? La RO, sí, la RO, ¿no? Del amplificador, ¿sí? Emisor común, pues es igual, ¿no? A la RO, en paralelo, ¿no? Con la RC. Como en este caso, la RO es igual a infinito, pues la ROUT del emisor común es igual a RC. Ok. Bueno, pues con esto podemos ir entonces también caracterizando a nuestro amplificador, no solamente en cuanto a ganancia y frecuencias de corte, sino también en cuanto a RIN y ROUT. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la clase.